Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Yo soy la Conejo y en el video del día de hoy es un video entre semana, el video del anuncio de la Shortlist del International Booker Prize, que si no me equivoco va a ser como dentro del contexto de la Feria del Libro de Londres, igual que el año pasado si no me equivoco. Quedan unos minutitos nomás para el anuncio y vamos a ver los libros que pasan a la Shortlist. De la longlist he leído uno y medio, leí Boulder de Eva Baltasar. Encontré que era un libro bueno, pero no pude empatizar con los personajes en absoluto, pero sí creo que podría ser material de Shortlist. En el que estoy un poco más avanzado de la mitad es en La hija única, Stillborn, de Guadalupe Nettel, traducido del español por Rosalind Harvey. Hay Boulder de Eva Baltasar, traducido por Julia Sánchez. Y bueno, sí que estamos a la espera del premio, ya quedan 6 minutos. El año pasado creo que el anuncio fue como muy rápido, como que hicieron el corte para la transmisión ahí en la feria y listo, creo que algo así recuerdo que fue. Espero que no sea como el del Booker, que fue una lata completa el anuncio de la Shortlist, como que la directora del premio hicieron un discurso, después el jefe del jurado hizo un discurso y como que se ponían los lentes para leer los nombres y seguía hablando, se lo sacaba, seguía hablando. Y fue como bien largo, como está bien hagan un discurso, pero no se alarguen más de 10 minutos, no sé, algo razonable. La gente quiere saber a lo que vino, no más cosas. Pero bueno, de La hija única tenía una expectativa igual más o menos alta y lo he leído súper rápido porque lo empecé a leer ayer y ya voy en más de la mitad, así que al menos lo he leído súper rápido, pero no sé si lo estoy amando. Sí me está entreteniendo, eso sí, por eso lo he leído tan rápido, si no obviamente sería una lata y no lo terminaría de leer. Aunque no sé, como si tuviera que elegir uno, como si quizás material de Shortlist, no lo sé, sentí que como que el de Boulder en cierto sentido quizás un poco más original, no sé, no me pidan conocimiento de literatura profundo, pero no sé, como, me siento así como, oye miren, ahora dice a las 11:10 el anuncio, o sea que es en 15 minutos. Pero ¿qué dice el canal de YouTube del premio? Bueno, al menos el streaming me pasaba a las 11, así que bueno, quizá ahí agregando un pequeño discursillo que a las 11:10. Pero no sé qué tanto escucho, o sea, Time Shelter creo que he escuchado comentarios y, bueno, Whale parece que es como un libro muy misógino y machista horrible, así que esperaría que no pasara porque dije que iba a leer la Shortlist y al menos para mí creo que todos tienen el potencial de ser leídos, al menos que me cueste encontrarlos. Todavía no he averiguado cómo leer cada uno de ellos en caso de que pasen a la Shortlist. No sé, ojalá pasen los más cortos porque el año pasado Linda tuvo la gracia de que pasaran los dos libros más largos, que eran, no sé, como 600, 700 páginas, uno y el otro 900. Así que sería bueno que pasaran los más cortitos este año, aunque igual, solo hay como viendo la foto aquí de la página, hay como uno nomás que resalta así más que el resto y es While We Dreaming, eso, While We Dreaming. Pero no se ve tan brutalmente largo, eso sí es un Fitzcarraldo, así que eso puede que me guste contarlo si es que no lo sacaba otra editorial para el resto de Europe. Así que bueno, eso, esperemos el premio, así que eso. Thank you, Fiametta. Hello, everyone. So I'm Leila Slimani. I'm the chair of the judging panel for the International Booker Prize. And I'm delighted to be here on the opening day of the London Book Fair to announce this year's shortlist. And I'm also very pleased to welcome readers from all over the world who have just joined us on the live stream. But before I share the 6 books that my fellow judges and I have chosen, I wanted to tell you a little bit about my experience this year. No, discurso. When I was approached to be the chairwoman, I was very honored, very proud, and a little bit surprised also. And I think it is very important to show the Anglophone public that a girl who was born and raised in Morocco, who speaks Arabic and French, can be the chair of one of the world's leading literary prizes, judging books in English. And it says that now there is no border when it comes to language. For me, translation is something that is really familiar. In my house in Morocco when I was a child, you could hear French, Arabic, German, because my grandmother was German, or Spanish.
My whole childhood was about translation, translating emotion, different cultures, different religion, different point of view. So for me, naturally, this prize is very, very important. It is an opportunity to discover books from all over the world, which tell us unique stories, which question the torments of history and the concerns of the future. And it is also, and this is absolutely essential, a prize that rewards translation. And today, more than ever, we must support those who give us access to literature from elsewhere. It has been for me a rewarding and very complex experience. It has been great to read books that you would never have read alone, and also to read outside of your taste. You have also to open your mind, because you discover that what you call a novel in France or in other countries, maybe in China or in Argentina, they don't have exactly the same definition of what a novel is supposed to be. What I find especially wonderful are these meetings that we have with judges, where we can confront our different point of views. And it is an honor and a pleasure to be able to discuss and define literature with such brilliant readers who include William Blacker, Tan Tuan Eng, Parul Siegel, and Fred Stademan. They always have a very fair, well-constructed viewpoint, and I thank them warmly for the experience. Each of the judges had different tastes, and that is what we try to reflect in our long list, a celebration of variety and diversity of literary production today. Together, we wanted to promote literary ambition, panache, originality, and of course, through this, the talent of translators who have been able to convey all this with great skill. So congratulations and thank you to all the 26 authors and translators. I personally came to this process looking for one thing, emotion. I wanted to be surprised, to be shaken, haunted by a story and by the singular voice of an author. Yeah. And I think I speak for the whole jury when I say that I'm proud of our shortlist. I think it's a very cool, very sexy list, and we wanted each book to feel like an astonishment and to stand on its own. The 6 books we've chosen are all bold, subversive, nicely perverse. There is something sneaky about a lot of them. And I also feel that these are sensual books where the question of the body is important. What it is like to have a body. How do you write about the experience of the body? These are not abstract or theoretical books, but on the contrary, very grounded books about people, places, moments. All these authors also question narrative and what it means to write a novel today. What is extraordinary about literature is that when a novel is successful, it works for everyone, everywhere. There's something magical about storytelling, and we have had the joy of experiencing this by reading the book on this list. We have been caught up in this story, dazzled, fascinated, and it is this emotion that we want to share now with readers. And I'm very happy to offer this list to them, a list of remarkable variety where they will find poetry, fantasy, eroticism, and metaphysics. And so, to our 6 chosen books. First up, we have Boulder by Eva Baltazar, translated from Catalan by Julia Sanchez, and published by Other Stories. This is a very intense, poetic, sensual book about all kinds of appetites, a feverish exploration of desire, a vibrant love story between 2 women, lyrical and simmering, written with lucidity and great freedom of tone. It's an impressive work of translation. Next, we have Whale by Jeon Yong-kwan, translated from Korean by Chi Young Kim and published by Europa Editions. You've never read a plot like it. Just read it and be swept away by the sheer joy and energy of the storytelling. It reminded some of us of a 70s comedy show. Jeon Yong-kwan has built a believable story out of preposterous situations.
The characters aren't ¿Será quizás mi nice, primer but they are DNF del irresistible. año? And the ending is so moving, you will be in pieces when you read it. Thirdly, we have The Gospel According to the New World by Maryse Condé, The translated Gospel from French According by to the Richard New World, el de Wilcox Maryse and Condé, published que by lo tradujo World su Editions. esposo. Ese sí tenía ganas de leerlo. Y espero quizás poder leerlo en francés. This is a joyful and optimistic book by a great storyteller about the possibility of changing the world. Maryse Condé plays with our need to believe in the Messiah and retells one of the oldest stories with a lot of irony. It's a deceptively simple novel full of wisdom, generosity of spirit, and a writer's palpable tenderness towards the world and her craft. Then we have Standing Heavy by Gauze, translated from French by otro más en Frank francés, Warren and Standing published Heavy. by Mike Leo's Press. Ya, y será cortito creo. Así que igual good. También voy a ver si lo puedo leer en inglés. This book is about the anti-flaneur, not the rich white men who roam the Para boulevards ver of si movemos Paris, un but poco poorly los libros en paid black francés men esteño. whose job No leí mucho en required francés them esteño. to stand still. As a security guard, the Ivorian protagonist of Standing Heavy is invisible, but he sees everything. Told in a fragmentary style, as if from different camera angles, this is the story of colonialism and consumerism, of the specifics of power and of the hope of the 60s diminishing as society turns ¿Cuántos quedan? cynical ¿Dos, and creo? corrupt. Next up is Time Shelter by Time Georgi Shelter, buena. Gospodinov, Sí lo quería leer. Vamos, translated from alguien gritó en el Bulgarian público. by Angela Rodel and published by Wedenfield and Ese lo tenía Nicholson. hace rato en mi TVR, lo tenía en mi radar, así que... The concept, the Good. time clinic, will make you want to burst out laughing, and it's full of lines you'll want to copy out. It's an inventive novel with an unexpectedly cheeky tone to it. But it's also a subversive masterclass in the absurdities of national identity, so relevant now. Part of a tradition of East Central Europe that includes Milan Kundera, Dubravka Ugrejic, Y los and Danilo comentarios siguen Kish. It's a pidiendo fresh la hija única. staging of Queda old uno, questions. queda uno. The danger of selective memory, the inheritance of trauma, and how nostalgia can take a grip on society and become a comfort blanket or a cancer. And we complete our shortlist with el último. Stillborn by Guadalupe La hija Michel, única, translated vamos. from Spanish by Rosalind Harvey and published by Fitzgeraldo Editions. Excelente, o sea, puede que hoy día tenga 2 de los 6 leídos. Maravilloso, maravilloso. Y creo que no pasó The el que era plot como of Stillborn particularmente grabs largo. you so organically, it's as though you've been abducted by reading. You feel like you live with these characters. And at the end of the book, all you want to do is to call a friend and ask them to read it too, because none of it is black and white. In writing about how difficult it is to be a mother, Nettel balances empathy and cruelty and deals brilliantly with all the moral complexity of maternity. The product of a deep wisdom, it's honest, unsentimental, and compassionate about the choices we think we are making. Terminó el anuncio, un poquito controversial ahí el chat. Bueno, al menos para mí resultó bastante bien porque, bueno, supongo que hoy día voy a terminar de leer La hija única y ya tendría 2 de los 6 libros ya super check. Hagamos una repasada de los que pasaron. Bueno, tenemos Boulder de Eva Baltasar, traducido del catalán por Julia Sánchez. Wait by Xiao Myung Kwang, no sé si lo estoy diciendo bien, traducido del coreano por Chi Yong Kim, que voy a intentar conseguirlo lo más barato posible, voy a pagar lo menos posible por ese libro. El siguiente, The Gospel According to the New World de Maryse Condé, traducido del francés por Richard Wilcox, su esposo. Después Standing Heavy, escrito por Gauss, traducido también del francés por Frank Wayne, I don't know. Después Time Shelter de Georgi Gospodinov, traducido del búlgaro por Angela Rodel. Y finalmente Stillborn de Guadalupe de Nettel, traducido del español por Rosalind Harvey, que yo creo que lejos en el chat no sabían como 200, 300 personas que estaban viendo la transmisión y era el que más pedían, así, Stillborn. Así que bueno, al menos, como les dije, para mí bastante bien. Leí, o sea, casi tengo 2 de los 6 libros leídos. Ahora a ver cómo voy a conseguir el resto, si digitales, no sé si particularmente alguno de estos esté recomendado para escucharlo como en audiolibro. Yo pensaría que quizás no. Y encima creo que están bastante cortitos. De hecho, creo que Whale
No, Time Charter creo que debe ser el más largo de los que salió. O Whale, por ahí, algunos de esos dos. Bueno, Whale, a ver, veamos, está en Amazon. Creo que ya estoy dudando si lo voy a leer. Lo pillo solo en Amazon y no está en Kindle, al menos en la página de España, quizás la gringa. Sí, no, porque es un libro que no me interesa leer así, cero posibilidades de que me lo compre en físico. Oh, no está en digital. Y de hecho en la página de Amazon gringo todavía no lo lanzan. Tragedia, puede que tenga que leer un libro menos. Creo que solo a la gente que le gustan como cosas muy raras le ha gustado este libro, pero no sé, a Willow de Books and Bao no le gustó este libro. Y de verdad que no sé, no quiero pagar más de 5 euros por una versión digital de este libro. Hay 2 libros en francés, bueno, eso, veamos el lado positivo, 2 libros que quizás podría potencialmente leer en francés, que no eran muy largos. Había otro que era de los que estaba traducido del francés, que era bastante más largo, que de hecho lo tuve en mis manos una vez que estaba mirando libros y era como, no, esto no lo voy a leer en francés, no way, porque no, era demasiado largo como para, era no sé, como de 500 páginas, quizás algo así, no lo iba a leer en francés con esa longitud y más encima teniendo que leer otros libros. Bueno, así que a buscar ya que, bueno, los 4 libros restantes, o 3, porque igual parece que está complicado de conseguir aquí, los voy a estar leyendo durante el próximo mes, o si es que alcanzo de mi TBR de este mes, quizás caiga alguno antes. Por lo general, encima, una cosa positiva igual de leer los libros en francés, que yo creo que los libros en francés son lejos los más baratos. Obviamente sí, con ediciones bastante más económicas, pero los franceses tienen ese tema de que ellos como que valoran más la cultura que tener ediciones tapaduras. Eso sería todo por el video de hoy. Intentaré cortar todas las partes en las que estuve esperando, en la del anuncio y la del discurso, para que no sea un video tan latero. Total, pueden ver una foto de los libros shortlisteados en cualquier parte, en las redes sociales del premio. Así que eso, déjenme en los comentarios si leyeron alguno de estos libros antes del anuncio, o si pretenden leer la shortlist, o si pretenden leer alguno de ellos, o si les pareció decepcionante. Hay mucha gente que en el chat parecía demasiado decepcionada por la selección en general de la longlist, así que es comprensible que como que haya mucha gente disgustada porque ya desde el principio no les gustó la selección. Y eso, y obvio que si les gustó el video le pueden dejar dedito para arriba, si no han suscrito al canal se pueden suscribir y me ayudarán un montón. La próxima semana, el próximo miércoles, ya se viene el anuncio de la shortlist del Women's Prize, que espero que sea un poquito más estimulante quizás que esta para el público. Y eso, adiósito.